Le agradezco a Roberto Fernández que me ha dado esta oportunidad y le voy a presentar a una gran persona que es parte de esta historia que vamos a contar un poco, Fernando Marqués. Hola, ¿qué tal, Teresita? Un placer estar aquí contigo y buscando la forma de ver en qué forma te puedo pasar toda la información de este evento actual que se trata de la Bahía de Cochino, que fue en abril 17 de 1961, precisamente van a ser 61 años de ese evento que marcó una expedición que se hizo a Cuba con el objeto de tratar de liberar la isla de Cuba. Eso fue en el 1961. Bueno, yo quisiera, Fernando, que usted en una breve palabra primero nos hiciera una cronología pequeña de qué fue Playa Girón, Bahía de Cochino, por favor. Bueno, pues yo salí de Cuba en junio del año 1960, precisamente por haber estado envuelto en problemas políticos en Cuba, y cuando llegué a Miami también seguí envuelto con los amigos míos y compañeros que eran del Movimiento Demócrata Cristiano. Y me enrolé después cuando me enteré que estaban reclutando personas para una expedición ir a liberar a Cuba. Eso fue más o menos por febrero del 1960, y ya para marzo de 1961 yo me encontraba en los campamentos de Guatemala entrenándonos para ir a liberar a Cuba. Con apenas 17 años, pues yo nací en agosto 24 de 1942, precisamente el mismo día que nació Benny Moreno. Bueno, ahora dígame cómo fue que se prepararon en esos campamentos, qué es lo que hubo ahí de todo lo que ustedes hicieron un poco, porque me imagino que fueron varios años, o qué tiempo estuvieron preparados. No fueron varios años, ¿no? Fueron meses. Meses. Lo que se fue planeando para llevar a ejecutarla un 17 de abril, pero ya desde que la administración del presidente Eisenhower ya se concebía ya ese plan para ir a liberar a Fidel Castro a través de una expedición militar. Primero fue Eisenhower, después la heredó el gobierno del presidente Kennedy. Sí. Y entonces pues Kennedy fue el que le hizo los cambios a la operación, que trajo por consecuencia el fracaso. Pero volviendo al campamento, los campamentos estaban en Guatemala, en las alturas, ahí en las montañas, y allí se fueron haciendo los campamentos, preparando el terreno, se hizo una base aérea para que nuestros aviones, que últimamente salieron de allí, de esa parte allá de Guatemala, Nicaragua, hacia Cuba, para darnos el apoyo aéreo que nosotros necesitábamos para el éxito de la operación. Yo estuve apenas un mes en el campamento, muy rudimentario, en un lugar a 9.000, 11.000 pies de altura allá en Guatemala, con muchas vicisitudes. No era fácil llegar allí, y la vida muy rudimentaria, en una tienda de campaña, haciendo ejercicio a través de la montaña. Había muy lindo aquello, muy bonito, una selva aquello. Eso fue, estuvo un mes, y de ahí pues salimos después de un mes. Apenas un mes, algunos llegaban varios meses ya, pero yo llegué en marzo y ya para abril ya estaba en camino. Los campamentos fueron en Guatemala, y de ahí salimos para Nicaragua, donde abordamos los barcos para ir a liberar a Cuba. No, salieron de Nicaragua. Los barcos salieron de Nicaragua. Volamos de Guatemala a Nicaragua, y de Nicaragua salieron 4 barcos con los expedicionarios y el equipo necesario para llegar a Bahía de Cochino, a Playa Girón, que fue donde se realizó el desembarco. ¿En qué barco pues le tocó ir? ¿Con quién fueron? Cuéntenos un poco cómo fue esa travesía y cómo fue también llegar a tierra cubana. Le diré que íbamos motivados por un ideal muy puro, el ideal de la libertad de Cuba, es ver a nuestro país, que estaba sufriendo en aquellos momentos una dictadura comunista, y todavía sigue sufriendo una gran dictadura comunista. Pero eso era el ideal que nos motivó a nosotros a ir a pelear, una causa noble, un ideal que traía por consecuencia la democracia, libertad, elecciones, y que se respetara la Constitución. Todas esas cosas eran lo único que nosotros queríamos. Yo no tenía ninguna ambición personal, porque nunca tuve puesto político, y apenas con 17 años qué ambición podría haber tenido. Los barcos salimos, yo salí en el barco Houston, y salimos, íbamos escoltados por una armada. Una armada quiere decir, usted lo ha visto en la película, cuando todos los barcos, portaaviones, submarinos,
todo eso iba detrás de nosotros escoltándonos. Y eso nos motivó muchísimo, pensamos que a lo mejor eso sería con este apoyo quien va a perder, pero no, los barcos solamente nos acompañaron hasta allí, estas áreas de Playa Girón, Playa Larga, y yo iba de nuevo en el barco Houston, que cuando llegó allí llegamos de la madrugada del 17 de abril y se suponía que los barcos estuvieron todos descargados del equipo y del personal para cuando saliera el sol. El barco mío salió el sol y todavía no sabía desembarcar el barco. El fracaso fue de inmediato. Se notó que las cosas no iban bien, pues las lanchas con las que teníamos que llegar a la playa y desembarcar, el diente perro, las rocas que había, la formación de rocas que había, desbarataron los botes y no podían regresar para buscar más personal para desembarcar. Así que desde el principio tuvimos nada más que obstáculos y contratiempos por la pobre planeación que había hecho los que estaban a cargo de la operación, que era la CIA y el gobierno americano. Logró desembarcar el batallón 2, que era el batallón mío, y yo fui la última escuadra que se quedó a bordo del barco, y también se quedó a bordo del barco un batallón, el batallón número 5, completo, un batallón que toma como 180 personas. O a mitad de camino entre el barco y Playa Larga, ahí fue donde nos atacó el barco, la aviación castrista, pero sin misericordia, unos ataques que de milagro, no sé cómo no nos mató a todos. Llegué al barco, pensé que ya había pasado la parte peor y entonces vino la aviación castrista a tratar de hundir el barco. Con tan buena suerte que el capitán del barco, cuando ya iba saliendo de la bahía y le tiran con un rocker y perfora el barco, empieza a tomar agua y el capitán muy inteligentemente vira el barco y lo encalla antes que se hunda. Wow. Entonces, pues a bordo del barco habían 55.000 galones de aviación, de gasolina de aviación, y el barco podía explotar en cualquier momento. Tuvimos que abandonar el barco y tirarnos de la mejor forma que podía al agua para nadar hacia la costa. En ese momento pues mucha gente perdieron la vida porque había tiburones, la aviación castrista, los que se ahogaron. Murieron allí en esa cuestión como 20 personas, 20 soldados. Así que ya del momento que me tengo que tirar al agua ya debo ser un soldado para ser un náufrago de un hundimiento. Pues el rifle y todas las cosas hubo que dejarlas atrás y llegamos a la costa con mucho trabajo. Después ver compañeros que los tiburones se los comieron, se ahogaron o fueron masacrados por la aviación castrista. Ay, pero qué triste esa parte, porque tuvieron que sufrir, ver ahí a los compañeros, a todos, y no podían. Ustedes estaban luchando por su propia vida también. Exactamente. Y eso fue algo traumático para todos. ¿Y cuántos quedaron de los que venían en el Houston que pudieron llegar a...? Como le digo, perecieron allí unos cuantos soldados, unos cuantos compañeros nuestros, entre ellos muchachos muy jóvenes y amigos míos personales que los conocía de antes. Después llegamos allí a la tierra, allí, y sin nada, sin agua y sin nada. Llevamos ya entre una cosa y otra como 3 o 4 días sin comer y sin tomar agua. Entonces pues alguien dijo, bueno, yo me conozco esta área y yo sé dónde hay un pozo de agua para allá adelante. Y empezamos un grupito como de 8 o 9 personas a caminar allí por la costa a ver si encontraban un lugar donde había agua. Y por supuesto estábamos también al otro lado de donde era la acción era en Playa Girón, nosotros estábamos en Playa Larga sin forma alguna de podernos juntar con el resto de la tropa. O sea, sé que estábamos aislados allí, ese grupo de 9 o 10 personas. Y fuimos caminando, no sé, ni me acuerdo qué tiempo, buscando agua, y por fin, cuando creímos que había encontrado, lo que encontramos fue que las tropas castristas nos tenían cercados y nos tomaron prisioneros. Ya quedan prisioneros. ¿Y cómo lo trataron, Fernando? ¿Cómo fue ese impacto de cuando lo llevan? Porque me imagino que no fue fácil. El impacto fue el momento más triste que yo he tenido en mi vida, de ver que habíamos perdido la gran oportunidad de liberar al pueblo cubano, de traer democracia a Cuba. Muy triste, no podía coincidir que nosotros, apoyados con la nación más poderosa del mundo, hubiéramos perdido de la forma que perdimos. Y tratar de ajustarse a la triste realidad de que sí, había sido
en vano ese esfuerzo y que habían perecido varios compañeros. Allí entonces pues nos llevan a un caserío que había allí y nos meten como en un garajito por la noche y atados de las manos, y más tarde por la noche se abre la puerta y veo que habían personas ahí hablando en otro idioma, francés o no me acuerdo cómo, y ¿quién se aparece? Pues el Che Guevara. Oh. El Che Guevara se aparece y empieza a preguntarle a las personas que de dónde era, que qué edad tenía, y cuando me pregunta a mí, yo le digo mi nombre, Marquet, y me dice, oh sí, tu tío era político, Batista, ¿por qué no vino a buscar la fortuna? Y le dije, no, mi tío no teníamos fortuna, yo no era rico ni nada de eso. Entonces me pregunta qué hacía tu padre, y le digo, oh, mi padre era corredor de aduana, comandante, y me dice, no, tu padre era ladrón, todos los corredores de aduana en Cuba eran una pila de ladrones. Entonces pues le pregunta al otro compañero mío, digo lo mismo, ¿cómo se llamaba? Y le dice, no, Sánchez. Y dice, oh, de los Sánchez de allá del Camagüey, también 20.000 cabezas ganado, tantas hectáreas, ¿por qué no vino tu padre en vez de mandarte a ti a buscar la fortuna? Me dice, no, mi padre trató de reclutarse, igualito que yo le dije, y no pudo venir. Todo lo burla. Entonces pues le vuelvo a preguntar que cómo lo trataban, le dice, muy mal, usted tiene una pila de ladrones aquí, yo tenía un crucifijo de oro y me lo arrancaron. Y el Che dice, que aparezca el crucifijo del muchacho. Y aparece el crucifijo de mano en mano y se lo da al Che, y el Che se agacha, se lo pone y le dice, mira, aquí tienes esto es lo que tú querías, esto no te va a salvar la vida, esto refiriéndose al crucifijo. Ay. Y este muchacho le dice, sí, está bien, pero si usted me va a fusilar a mí, yo quiero morir con esto siendo el crucifijo. Bueno, la ironía de la vida, el que fusilaron muchos años después fue a Che Guevara, y fue precisamente uno de la brigada que dio la orden de fusilamiento. O sea, sé que la ironía, él queriendo fusilarnos a nosotros y él terminó fusilado por uno de nosotros, muchos años después, en octubre del 68 en Bolivia, cuando el Che todavía estaba haciendo sus maldades por ahí, por toda la Suramérica. Bueno, ahora siguen ustedes en poder de el régimen. Sí. ¿A dónde lo llevan? ¿Qué continúa de ahí? Y una cosa que muchos no conocen, yo creo, de la historia esa. ¿Por qué fracasó de verdad Bahía de Cochinos? Porque no le dieron el apoyo que le habían ofrecido. Fracasó por muchas razones, pero la principal era que el presidente Kennedy, que era su primer periodo de presidente, cuando le ponen el plan, él dice que era un plan muy ruidoso, un plan donde él no podría tener la oportunidad de negar que los Estados Unidos estaban envueltos en semejante proyecto. Y para aquello era muy de moda, si pasaba algo, decir, no, el avión se desvió y fue un error, que esto, lo otro. Y ellos querían tener esa oportunidad también de decir, no, nosotros estamos envueltos, esos aviones son pilotos castristas que han desertado y toda esa vuelta que hace encubierto la CIA, y que era la que estaba a cargo del planeamiento. Pues el presidente llega y empieza a cortar los ataques aéreos, empieza a cortar aquí, esto es muy ruidoso, esto, y lo que están haciendo, la operación militar, que eran militares, los dos asignados a eso, le dice, señor presidente, de la forma que nosotros hicimos el plan original, los muchachos apenas tenían 50-50 chances de ganar. Con todos esos cambios que usted le ha hecho, no van a tener chance ninguno, necesita el apoyo aéreo, necesita esto, lo otro. Y dice, bueno, pues así va a tener que ser. Y entonces pues viene el problema, le dice, bueno, pues va a haber que parar la invasión, pues ellos no tienen chance. Y dice el presidente, no, ¿quién para 2.000 cubanos que están entrenados y listos para ir a liberar su país? Si el problema es que lo que quiere es ir a liberar su país, pues tíralos para allá, llévenlos para allá y que vayan a tratar de liberar su país. Mire, ya ustedes una vez presos, ya están en manos de todo del gobierno. ¿Qué determinan ellos con ustedes? Bueno, antes de seguir, ya presos ya, nos transportan desde el Central Australia para La Habana en unas rastras, camiones cerrados herméticamente, como los que se usan aquí para llevar
como frigorífico, que parece una nevera cerrado, y nos ponen en uno de esos camiones, allí en Central Australia, donde estábamos todos presos y estaban las tropas castristas para transportarnos para La Habana, un viaje como de 4 o 5 horas. Cuando nos ponen en ese camión a las 12 del día, con el calor que hacía, y cierran las puertas, de inmediato el primo hermano mío, Jorge, se cae y se desmaya. Ay. Y antes que pudieran poner la rastra en marcha, hacemos un ruido y logramos que paren y vienen a ver qué pasó. Y no, tenemos un hombre desmayado aquí, y lo logran revivir. Entonces eso trae por consecuencia que yo me quedo al lado de la puerta y ellos asignan a un guardia, a un miliciano, a un soldado a que nos cuide con un rifle allí. Y entonces sale la rastra con 105, 110 personas para La Habana, del Central Australia, que eso era allá en Playa Girón, donde fue la guerra. Y salimos para La Habana. Por todos los pueblos paraban para que nos abuchetearan, para que nos tiraran huevos, tomates, y nos dijeran horrores. Eso era parte del tratamiento de primera clase que nos dieron. Y el señor miliciano, ese el soldado que estaba allí, cada vez que parábamos, él compraba unas naranjitas que se ponen arriba de un bloque de hielo pelada, y se comía los golleros de la naranja. Y yo le pedí un gollero y me dijo que no me iba a dar nada. Pero un poco más adelante saca el cuchillo y empieza a cortar un pedazo del uniforme mío, que era camuflajeado, como para tenerlo de souvenir. Y yo le digo, bueno, si vamos a entrar en ese lío, por favor, dame que sea unos golleros naranja y yo te regalo más de esto. Y así fue, hicimos un canje de pedazos de uniforme por naranja. Yo creo que yo ya cuando me bajé ya estaba ya en calzoncillo. Pero no, la cuestión en serio ahora es que el individuo ya cuando estamos llegando a La Habana me dice, bueno, ahora yo lo que quisiera es que tú me dieras la chapita de perro tuya. La chapita de perro pues tiene el nombre de uno, F. Marquet, que es el apellido mío, F. Marquet, y el número de la brigada y el tipo de sangre. Yo me negué a eso, pues le digo, no, si me pasa algo, esta es la única forma de identificarme. Me dicen los compañeros que tenían mucho más experiencia que yo, a ti no te hace falta la chapita esa, dale la chapita y que te dé 2 o 3 naranjas. Y así fue, hicimos el trueque, le di la chapita de naranja. Allá en Cuba, mi padre fue el único que se quedó, ya mi madre estaba en Miami, enchilada, y mi padre estaba solo allá y sabía que yo iba a la invasión, y estaba desesperado, llamando a Miami para saber si sabía algo. De Miami lo llamaban en Cuba, está preso, está herido, se escapó, no sabía nada. Yo soy hijo único, yo era para ese hombre, que en paz descanse, lo más grande que había. Y mi padre loco, sabiendo, buscando una respuesta para saber dónde yo estaba. Y todos los días, como él era corredor de aduana, bajaba a las 10 de la mañana a tomarse un café en la cafetera que estaba abajo, en el kiosquito, que le dicen que venden café, y siempre ya no tenía trabajo porque no había negocio de exportación y exportación en Cuba. Y entonces va y se está tomando el café y la muchacha le dice, mire, Marchetti, porque así es como nos conocen muchas personas nosotros. El Marchetti es más conocido que Marquet. Había un pelotero, un músico y un general de la guerra de independencia que era Marchetti. Y le dice la del café, mire Marchetti, mi novio estuvo en Girón y capturó mercenario, que así es como lo hacían nosotros, mercenarios. Y oh sí, capturó mercenario, que bueno. Y ella tenía también un lacito y los pedazos de caña estaban todo decorado con pedazos de uniforme camuflajeado. Y ella insistiendo que sí, que mi novio capturó un mercenario. Y entonces le dice, mira hermano, fíjate si es verdad que lo capturó, que déjeme enseñarle la chapita de perro de él. ¿Y cuál es la que le enseña? La chapa mía que dice F. Marquet. Mi padre se quedó blanco. Dios mío. Y la muchacha se da de cuenta y le dice, pues espérese un minutico, este es Marquet y usted es Marchetti. Mi padre le dice, olvídese de eso, ¿cómo fue que lo capturó? Dice, no, él está bien, no está herido, era uno menos así gordito buscando por naranja y eso, lo otro. Y dice, mi padre ese tiene que ser el mío, siempre está buscando qué comer. Y así es como él, en una isla de 8 millones de personas, se entera que estoy vivo, así, no por coincidencia, porque eso fue divina providencia, de una persona que lo sacó de esa miseria, y así como él sabe que yo estoy preso
en el Palacio de los Deportes, que no estoy herido y que mi primo hermano también está bien. Las ironías de la vida. ¿Y lo alcanzó a ver o no lo vio allá en Cuba? ¿No lo pudo ver? Nunca me pudo ver, pero él siempre iba alrededor de la prisión y nosotros nos identificamos chiflando. Cuando él chiflaba ya yo sabía que él estaba allí, pero no dejaba entrar a los hombres para verlo. Pero yo estuve preso cerca de 2 años. Esos 2 años, donde quiera que estaba preso, él estaba allí abajo, alrededor. ¿Y no le dio la muchacha, no le dio la chapita azul? No le dio la chapita, pero era la información que él quería. Lo que él quería saber que estaba bien, no estaba herido, estaba preso. Y yo, no, están bien, están presos en tal lugar. ¿Por qué razón los empiezan que hicieron, como decían, el intercambio por... Sí, tenía un nombre... el canje de prisionero. Sí, el canje, ¿no? El canje de prisionero. Fidel Castro se da cuenta que tiene 1.200 prisioneros. 1.200 fueron el total que quedaron. Que no sabía qué hacer con ellos. Y le aconseja que lo mejor que hace es negociarlo, y al principio pide no sé cuántos tractores para la agricultura, una barbaridad de esa, y no, eso no es posible. Entonces con el tiempo pide 61 millones de dólares en efectivo y como 10 o 12 millones en productos humanitarios y comida para niños y cosas de ese tipo. Entonces pues ahí es donde viene ya, y entonces en la cárcel, los rigores de la cárcel, que eran bien duros, pues no había medicina, en la mitad del tiempo si usted iba a desayunar y la cola era de 100, pues se quedaban 30 sin comer el desayuno, esos 30 se quedaban adelante para el almuerzo, para comer primero, y así en el almuerzo se quedaban otros 30 y 40, y nunca había comida, y el origen de la carne, los que conocían a veces ni podían identificar si era de perro, de caballo, de qué diablo era, porque un olor y una comida, y teníamos que para sobrevivir comernos toda esa basofia y poder seguir adelante, porque la cárcel estábamos condenados a 30 años. Estaban condenados y murieron algunos allí en la cárcel. Murieron, fusilaron como 15 de nuestros compañeros, como 6 o 8 se quedaron cumpliendo 30 años y nosotros salimos después de 2 años de cárcel. ¿Y cómo manejaron el intercambio ese? ¿Cómo dijeron quién se va, quién se queda, por cómo lo... Muy interesante, muy buena pregunta. Ellos habían hecho un juicio y en el juicio le habían valorado los jefes de la invasión, valía $500,000, los de la cárcel pudiente 100,000, los de la media clase media 50,000 y los otros que no eran más que ellos le dieron la gana de valorizar a 25,000 pesos, eran los de 25,000 pesos. Increíble. Entonces el gobierno americano recluta a un abogado que se llamaba John Donovan. John Donovan fue el famoso abogado que sacó de Rusia al piloto Gary Powers, que lo habían tumbado y lo negoció por otro espía ruso. Y entonces pues él empieza a negociar con Fidel Castro y lo convence que esa es la mejor forma, hasta que por fin se dio positivamente y finalmente el arreglo de que en tal fecha, para diciembre del 62, íbamos a salir de la cárcel. John Donovan se hizo una película por Tom Hanks, que se llama Bridge of Spies, Puente de Espías. Y ese es John Donovan, ese mismo abogado que sacó el espía americano y lo cambió por el ruso, ese es el mismo John Donovan, el abogado que también negoció nuestra salida, y gracias a él es que salimos de aquella... Él fue el intermediario, el que hizo toda la gestión. Todas las gestiones. ¿Y en cuántos grupos salían? ¿Cuántos grupos, qué cantidad iban juntos? ¿Y cuántos meses demoró todo ese proceso? Bueno, los primeros en salir fueron los heridos, había un grupo como de 80 y pico, 100 heridos que necesitaban atención médica, esos fueron los primeros en salir. Y después ya fueron saliendo los grupos, como ya te dije, ya por el escalón ese que ellos habían puesto, y fueron los aviones a buscarnos, precisamente fueron aviones de la Pan American Waterways, con la compañía que años después yo trabajaría por 25 años, la Pan Am, y nos fueron a recoger allá a la base San Antonio de los Baños, una base aérea que tenían ellos, y nos transportaron hacia Miami, a Dinner Key Auditorio, a la base aérea Homestead,
y allí pues tuvimos una recepción de héroes y algo muy bonito de poder ver a la familia y los amigos de nuevo y volver a la vida después de ese episodio tan negro. Después de tenerlo todo perdido, pero con muchas emociones encontradas, porque me imagino que dejando atrás también compañeros como tuvieron que dejar, porque se quedaron. Usted dice que hubieron quien no lo dejaron venir, ¿verdad? No, que no llegaron al nivel de como bueno, eran individuos que habían sido, ellos creían que habían luchado contra ellos de tal forma que ellos no podían incluirlo porque eran individuos que estaban en el ejército anterior o individuos que se habían destacado mucho dándole guerra a los comunistas ellos pues precisamente fusilaron a 15 y a muchos de ellos los dejaron presos allá, compañeros de nosotros que no lo querían incluir en el CAN, en una cosa que era ilegal porque todos se suponía que estuviéramos en el CAN. Y esos se quedaron, nunca, los que quedaron vivos, que no fusilaron, nunca pudieron haber otro intercambio y se hicieron que después de 29 años fue que salieron. ¿Salieron algunos? Sí, salieron y se murieron en la cárcel, se murieron en la cárcel también. Eso fue un episodio, vaya, que nosotros poder salir y verlo a ellos que se quedaron, porque no lo querían incluir en el canje, entonces se quedaron allí 27, 29 años. Algunos murieron, un par de ellos murieron en la cárcel, otros llegaron a salir ya, figúrese, después de tanto tiempo. Yo conocía mucho de la historia, sinceramente, pero después de oír todo lo que usted me ha contado aquí ahora, personalmente, la verdad que me siento muy orgullosa de ser cubana. Y a mí me tocó pues, venir muy joven para acá, pero nunca. Tenía un esposo que era más patriota que yo, como yo le decía en muchas ocasiones, pero los admiro a todos los que tuvieron la valentía de ir en ese momento con tanta ilusión a querer pues que pudiéramos recobrar a Cuba, que no la hemos recobrado. Precisamente esa fue una gran oportunidad que se perdió, pero no se ha perdido el espíritu, no se ha perdido las ansias de libertad. El pueblo cubano todavía sigue luchando y algún día será libre. Y ahora más que nunca estamos más cerca, donde los rusos han enseñado de verdad las garras y todo lo que tienen en mente para los pueblos que ellos subyugan. Y allá en Cuba, después de 61 años, los cubanos todavía tienen ansia de libertad, como demostraron el año pasado en todas las demostraciones que hubieron, y ahora hay tantos presos políticos más que nunca. Los cubanos no se rinden, no quieren el comunismo, ni quieren seguir viviendo en la miseria que llegan subyugados por más de 61 años. Pues como yo le digo, Fernando, desafortunadamente muchos no conocen la historia de Cuba y creen que la historia de nosotros que nosotros no quisimos hacer por nuestro país. No es verdad, no es verdad. Solamente yo siempre digo que el que le tocó vivir la revolución, el cambio tan grande, el que vivió eso, yo creo que es el único persona que puede decir. Puede saber. Porque no comprende. No, es muy difícil de asimilar todo lo que hay detrás de todo eso. Para el que no ha estado envuelto en eso, se le hace difícil. Incluso después de ver mi entrevista, quizás piensen de otra forma, pero el poder asimilar el daño, la tragedia, el dolor que ha sufrido el pueblo cubano a través de todo este tiempo y sigue sufriendo. Y que sigue sufriendo, es increíble. Porque yo por mi parte me siento muy orgulloso de haber participado y haber puesto mi granito de arena, y si tuviera que hacerlo otra vez lo haría, y nunca he parado ni pararé de seguir luchando por Cuba mientras yo viva. Esa es mi causa, una causa que yo creo que vale la pena morir por ella, y ya estaría dispuesto a hacerlo otra vez. Así que y también, miren, vale recalcar que muchos creen que porque murió Fidel, porque todo, pero Cuba está igual, Cuba no vino. Igual, el aparato comunista, el partido comunista, exacto. Eso no se ha derrumbado todavía, sigue, y la represión, no trabaja nada allá en Cuba, pero el aparato represivo trabaja muy bien, y el que se salga del plato, pues lo tiran preso allí, no por meses, por años. Y la isla en Cuba, la isla completa se ha convertido en una gran prisión. De más está hacerle la pregunta, ¿usted más nunca volvió a Cuba después de...? No puedo volver, me quitaron la ciudadanía, tengo una pena de cárcel de 30 años pendiente,
Y aparte que no me interesa ser No, parte claro. de ese gobierno para lo absoluto. Pero sí, el día que sea libre me gustaría volver a... Ojalá que podamos. Yo salí en el año 68, el 12 de diciembre del 68, por Varadero, por la vía humanitaria con mi esposo y dos niños pequeños. Uno no había cumplido el año, el otro tenía 17 meses. Y entonces, cuando yo monté allí en el aeropuerto de Varadero, en el avión yo lloré y me despedí y me decía todo el mundo, no, si vamos a volver pronto. Y yo le dije, ¿saben qué? Yo a esta isla sé que no voy a volver más. Y no he vuelto. Y ya ahora se me hace muy difícil que crea que pueda regresar, porque como perdí a Manolo, yo creo que ya no me hallo con la fuerza emocional de llegar otra vez de volver a Cuba, pero nunca lo olvido. Y Dios quiera que Dios nos acompañe y nos dé la oportunidad de ver ese día, antes de que nos toque partir a nosotros, de ver una Cuba de verdad como la que teníamos. Una Cuba que el pueblo de hoy nunca ha podido disfrutar, porque nacieron bajo el sistema, se criaron bajo el sistema y eso es todo lo que conocen. No pudieron disfrutar lo que fue democracia, de libertad, y la libertad, la libre empresa, el derecho de Estado, todas las cosas que es lo que hace falta para tener un país que pueda progresar. Por eso es que no han progresado, porque no tienen nada de esas cosas. Que yo quisiera que cerrara con eso de lo que contó que pasó con el Che Guevara. Y le voy a decir por qué. Porque en más de una ocasión yo he tenido que pelear con personas porque idealizan al Che Guevara. Sí. Y el Che Guevara no fue un héroe, fue un asesino, porque a mí me conta. Mi papá estuvo 3 años en la cabaña, preso. A mí me tocó 3 años ir jueves por jueves a la cabaña y desafortunadamente yo sé cómo era Che Guevara y Fidel Castro. Y qué decir, porque desaparecieron a Camilo Cienfuegos, porque no estaba con ellos. Pero Che Guevara era un asesino y fue a apoyar a Fidel y fue yo diría que el maestro de Fidel Castro. Sí, hasta cierto punto. Era un individuo muy frío, un individuo dado a que le gustaba mucho fusilar. Sí. Firmó no sé cuántas sentencias de muerte. En una vez la madre le dijo, mi hijo no hizo nada para que lo fusilen, y él le dijo, sí, pero vestía el uniforme del enemigo y para mí eso es todo lo que hace falta, que lo fusilen, porque vestía el uniforme del enemigo. Y esa historia es una historia, por ahí después te voy a enseñar un cuadro que tengo aquí de él, retratado con Félix Rodríguez, que me lo regaló, lo voy a sacar ahorita para que lo vean. Esta foto fue tomada escasamente 1 minuto antes o 2 antes que fusilaran a Che Guevara, que por orden del Estado Mayor dijeron que iban a eliminarlo por los crímenes que habían hecho allí, habían matado a muchos soldados. O sea, sé que después que tomaron esa foto no pasaron 2 minutos y fusilaron a Che Guevara allí en Bolivia por haber invadido el país. Y Félix Rodríguez, que estaba asignado al ejército boliviano, pero trabajaba para la CIA cuando aquello, fue el que dio la orden de acuerdo al trato militar que habían hecho, ¿no? De que él era el que le informaría a Che Guevara que sería fusilado y le iban a tirar de la cintura para abajo, porque ya había anunciado en Bolivia, en la radio, de que había sido capturado y había muerto de heridas en combate, pero en sí lo habían fusilado. Nuestra historia no se ha terminado, todavía seguimos sufriendo. Son años, décadas de sufrimiento y aquí estamos todavía con la ilusión y los sueños de que vamos a ver a Cuba libre completamente y que la juventud, todos los que están nuevos, puedan tener todos los privilegios y puedan tener una patria como es libre. Gracias, Fernando. Gracias, Teresita, por venir hoy. He pasado un rato muy agradable en tu casa. Muchas gracias y ojalá que un día nos podamos sentar de nuevo, que Dios nos dé vida para decir Cuba libre, y estamos aquí todavía. Y yo también le doy las gracias a Roberto por haber hecho posible esta entrevista. Roberto, muchas gracias.